Reinas y reyes, ¿cómo están? En este canal hablamos de libros. Como ya pudieron ver en el título, en este video vamos a hablar de Charles Dickens y sus fantasmas. Ya sé que no estamos acostumbrados a un Dickens fantasmal, un Dickens de terror. Generalmente cuando mencionamos a este escritor nos vamos a sus novelas de ficción. Obviamente todos, yo creo que la mayoría hemos escuchado su nombre, sabemos quién es. Es uno de los escritores considerado el mejor dentro de la época victoriana. Y la época victoriana, como dato extra, fue una etapa en Reino Unido liderado por la reina Victoria I entre 1873 y 1901. Esta etapa se caracterizó por una serie de cambios sociales, culturales y económicos. En esta época nos vamos a encontrar con un Reino Unido industrializado, ya que empezó a contar con una red ferroviaria muy extensa. Bueno, económicamente empezó a crecer, socialmente también empezó a crecer, pero también se caracteriza esta época por muchos disturbios sociales, pero por mucho es considerado el apogeo de Reino Unido. Pero bueno, hoy vamos a hablar del lado oscuro de Charles Dickens. Hoy vamos a hablar de historias de fantasmas. Yo nunca había escuchado de Charles Dickens en cuanto a terror. Este libro lo compré en una feria de libro que se hizo aquí en México. Recuerdo que me costó alrededor de 100 pesos. Es una edición de Fontamara. En esa recopilación vamos a encontrar, me parece que son 6 historias de terror. Muy cortitas, la verdad. En realidad es un libro que cuenta en total con 91 páginas, pero la verdad es que me quedé muy sorprendido en cuanto a la calidad de los cuentos de terror de Charles Dickens. En esa recopilación nos vamos a encontrar con Confesión encontrada en una cárcel en tiempos de Carlos II, Para leer cuando anochece, Para tomar una pizca de sal, El guardavía, Historia de los trasgos que raptaron a un sepultero y El varón de Groswick. La verdad es que uno de mis cuentos favoritos en esto, todos son muy buenos, la verdad es que todos me sumergieron en una atmósfera muy oscura. Incluso hubo un cuento, el cuento del tranvía, que me puso los pelos de punta. La verdad es que ha sido de los pocos cuentos. Yo generalmente me gusta leer mucho terror, me gustan las historias de terror, los cuentos de terror. Hay historias que he leído que son muy buenas, pero son pocas las que han logrado ponerme los pelos de punta. Son pocos los cuentos que han logrado aterrorizarme. En verdad que me diera mucho miedo. Y Charles Dickens lo logró con varios de estos cuentos, 2 o 3 de esta recopilación. Todos son muy buenos, pero sí puedo decir que hubo cuentos que sí me dieron miedo, fueron muy macabros, muy fantasmales. Confesión encontrada en una cárcel en tiempos de Carlos II fue un cuento que incluso fue elogiado por el mismísimo Edgar Allan Poe, y la verdad es que yo, en cuanto lo acabé de leer, también me quedé casi en shock, porque nos vamos a encontrar con una historia de unos hermanos que se casan con igual unas hermanas. Bueno, por cosas de la vida y para no spoilearles mucho este cuento, el protagonista y su esposa llegan a adoptar prácticamente a un niño, al hijo de su hermano, pero nuestro protagonista no le convence mucho su presencia. La verdad es que va a tener en su pensamiento todo el tiempo a este niño, qué es lo que hace, cómo se comporta, y bueno, hasta ahí lo va a dejar. Es una relación entre un niño adoptado y este personaje que no le acaba por convencer
su presencia en su casa. Y bueno, un desenlace, la verdad es que muy muy bueno, muy aterrador, muy macabro. Es muy bueno este cuento, la verdad es que se lo recomiendo muchísimo. Otro cuento que me gustó mucho de esta recopilación fue El Guardavía. En El Guardavía nos vamos a encontrar, como su nombre lo dice, a una persona que cuida prácticamente las vías de un tren, pero va a conocer a un joven y entre estos dos van a mantener una plática en los cuales el guardavía le va a platicar su experiencia a este joven, una experiencia fantasmal. La verdad es que este cuento fue el que me puso los pelos de punta, se me erizó la piel con este cuento. Entonces, son muy cortitos, no les quiero platicar mucho para que si llegan a leer este libro tengan esta misma experiencia, pero les voy a dar detalles muy muy generales de lo que tratan estos cuentos porque son muy cortos y no quiero que se pierdan esta experiencia imaginándose otras cosas o imaginándose otras expectativas. Entonces, a mí me parecieron muy muy buenos. Yo nunca había conocido a un Charles Dickens tan oscuro. En Historia de los trasgos que raptaron a un sepultero, nos vamos a encontrar con nuestro protagonista, que es el sepultero, una persona ya mayor de edad, pero que vive de una forma muy amargada. Es así, la vida le parece un fastidio y en una noche en su borrachera en el panteón donde él trabaja, va a empezar a tener una serie de sucesos muy extraños que, bueno, él a su vez se va a preguntar si es el efecto del alcohol que está tomando o en realidad le están pasando estos sucesos. Se va a encontrar unos trasgos y estos trasgos le van a dar una lección al sepultero. Es un cuento muy bueno, muy navideño también. Yo les recomiendo mucho. También, me parece que hay una recopilación de Dickens que se llama Cuentos de Navidad. Me parece que en ese libro también viene ese cuento y es muy bueno también, se lo recomiendo mucho. Una historia muy fantástica y sin duda que también puede ser aterradora. En El Barón de Groswick nos vamos a encontrar con un cuento muy gótico. Este cuento me gustó mucho porque Dickens nos sumerge junto con su protagonista en una atmósfera muy, muy gótica, muy de estructuras que parecen castillos, de hecho nos sumerge en un ambiente de una cárcel, con su protagonista va a estar sumergido en sus pensamientos. La verdad es que nos va a sumergir en un mundo muy muy oscuro y también a la vez muy fantástico, muy aterrador. Este cuento también es una belleza, te transmite muchas emociones, muchos sentidos y te logra sumergir en una atmósfera de verdad muy muy oscura y muy fantástica a la vez. La verdad es que es un cuento entre gótico, entre fantasmal, entre fantástico, entre un terror psicológico. La verdad es que es muy 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 bueno. Nos vamos a encontrar con un protagonista que se encuentra en la cárcel y bueno, mayormente en este cuento nos vamos a sumergir en los pensamientos de esta persona que está encarcelada. En esta recopilación también tenemos Para leer cuando anochece y Para tomar una pizca de sal. Unos cuentos muy muy buenos. La verdad es que Charles Dickens en cuanto al terror también es un escritor muy muy grande. Son cuentos muy cortos, muy cortitos, pero que sin duda son una belleza de terror porque de verdad que lograron espantarme. Aparte la portada me gusta mucho. Vean esta belleza sí logra transmitirte mucho mucho terror tan solo ya ver la portada. Una edición que me salió, la verdad es que muy económica para la calidad del contenido que hay dentro. Ciertamente nos vamos a encontrar con una hoja muy muy blanca, no muy amigable para la vista, pero bueno, la verdad es que los cuentos son cortitos y no pasa nada. El contenido es muy muy bueno y si a ustedes les gustan las historias de fantasmas, las historias de terror,
Sin duda, Charles Dickens es muy bueno también. A lo mejor no me lo van a creer porque Charles Dickens no se dedicó a escribir terror, pero estos cuentos en realidad son muy buenos. Muchas gracias por ver el video. Si te gusta mi contenido, por favor suscríbete, dale like y nos vemos a la vuelta de página. Yo soy Rey de Azul.